Buenas noches, estudiantes de ciclo 3 del Colegio Integrado de Fontibón. El día de hoy vamos a empezar el tema de ecosistemas. La ballena más solitaria del mundo. Dentro de las distintas especies de ballenas, las jorobadas y las azules son conocidas por producir sonidos increíbles de diferentes frecuencias llamados cantos. Estos sonidos hacen que el proceso de comunicación entre ellas sea muy eficiente y aunque aún no se sabe con certeza para qué los usan, se cree que son útiles en los procesos de alimentación, protección y selección sexual. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, cantan para alimentarse. Así logran reunirse varios individuos que nadan bajo los cardúmenes de peces. Las ballenas azules, con sus 27 metros de longitud y sus más de 100 toneladas de peso, emiten sonidos con frecuencias entre los 10 y 40 Hz. Sin embargo, hay una ballena nunca antes vista y cuya especie no se conoce con certeza, que canta en un rango de frecuencia muy alto. Desde hace más de 20 años se la ha oído cantar una canción de apareamiento sin respuesta. Es poco probable que otras ballenas puedan escucharla y no parece seguir las rutas migratorias comunes. Por esto, se le conoce como la ballena más solitaria del mundo. A partir del video anterior, que fue el material introductorio al tema, en el que se nos presenta esta ballena solitaria, seguramente única en su especie, los invito a hacer una reflexión personal sobre cuál es la importancia que tiene para nosotros el podernos relacionar con otros seres vivos, con otras personas, con plantas, con animales, y también cómo contribuyen este tipo de relaciones que entablamos con los demás seres vivos al equilibrio del ecosistema. Muy bien, pero entonces, ¿qué son los ecosistemas? Decimos que los ecosistemas son un conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y también que se relacionan con el medio en el que viven. Debemos tener muy presente esto porque el medio en el que vivimos, así como nosotros lo afectamos, el medio nos afecta a nosotros como seres vivos. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por los factores bióticos. Recordemos, el prefijo bio hace referencia a la vida. Estos integrantes bióticos o factores bióticos serían los seres vivos como los vegetales o los animales. Y los factores abióticos, el prefijo a hace referencia a la ausencia de vida. Estos componentes serían los elementos del ecosistema que carecen de vida, como la luz, la temperatura, el nivel de salinidad o el agua, pero que también hace parte del mismo. El medio ambiente o entorno. El medio ambiente o entorno de los seres vivos es todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos rodea, que los rodea y que nos afecta. Es decir, son el conjunto de factores bióticos y abióticos del medio que hacen posible el desarrollo y las funciones del ser vivo. Sin el medio no nos podríamos desarrollar y no podríamos cumplir las funciones de cada una de las especies.
Bien, los ecosistemas poseen características especiales que están determinadas por los factores ecológicos o factores ambientales. ¿Qué son estos factores? Son elementos que influyen en mayor o menor grado en todos los seres vivos y se clasifican en dos grupos, los factores bióticos, es decir, los que están vivos, y los factores abióticos, los que carecen de vida. Las características principales de estos factores son los factores bióticos, están formados por todos los organismos vivos que se encuentran en el medio. Particularmente hablamos de la flora, las especies, las plantas, y la fauna, que se refiere a los animales. Mientras que los factores abióticos está constituido por todos los seres inertes y los factores físico-químicos de un área. Entre ellos tenemos la luz, el agua, la temperatura, el suelo, el aire, la salinidad. Los factores bióticos comprenden todos los seres vivos del ambiente. Habíamos hablado de plantas y animales, pero acá tenemos uno nuevo que son los microorganismos. Estos son los factores que habitan en un lugar e influyen en el ambiente y en los demás seres vivos. Su actividad es importante porque altera y mantiene el equilibrio de un ecosistema. De acuerdo con la relación alimentaria y la función que desempeñan, se conocen tres niveles o tres categorías de seres vivos. Tenemos unos seres vivos que son productores, otros consumidores y otros descomponedores. No podemos dejar de lado aclarar que entre los seres vivos que habitan un ecosistema pueden establecerse diferentes tipos o niveles de relaciones o niveles de organización. Algunos de ellos son la población. Cuando hablamos de población en ciencias, en biología, nos referimos a un conjunto de seres de una misma especie que forman parte de un ecosistema. Como son de la misma especie, tienen la posibilidad de reproducirse entre ellos, es decir, una población de elefantes, de plantas de una misma especie, de microorganismos, jirafas, seres humanos. Y cuando hablamos de comunidad, nos referimos a la biocenosis. Cuando hablamos de comunidad o biocenosis, hacemos referencia al conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan un mismo ecosistema. Por ejemplo, en la sabana africana habitan los elefantes, los leones, las cebras, los ñus, también hay un tipo de vegetación específica de esa zona, y microorganismos que conviven en ese hábitat o en ese ecosistema. Entonces, toda esa mezcla de poblaciones conforman una comunidad. Por su parte, el biotopo se referiría al hábitat. Bien, retomemos las relaciones específicas o interespecíficas que se pueden generar entre los individuos de diferentes poblaciones, es decir, individuos de diferentes especies que comparten un ecosistema. Hay algunas relaciones de depredación. ¿Cuáles son ellas? Cuando un ser vivo se alimenta de otro, al que le da muerte. Por ejemplo, los leones cazan cebras, cazan ñus. Ellos son animales depredadores porque se alimentan de otro animal o de otro ser vivo y le causan la muerte. También tenemos referencia de algunas plantas carnívoras, ellas serían depredadoras. Existen otras relaciones de competencia y es cuando hay dos especies que utilizan los mismos recursos. Entonces tienen que competir por ellas, por esos recursos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos? Por ejemplo, el espacio para criar o un alimento específico.
Si hablamos de dos depredadores, los tigres y los leones, o los tigres, leones y hienas, habitan un mismo ecosistema que es la sabana africana y se alimentan de las mismas especies. Entonces, entre ellos hay relaciones de competencia, tanto por el alimento como en algunas ocasiones los espacios de crianza de sus cachorros. Hay otras relaciones de parasitismo, y esto es cuando un ser vivo se alimenta de otro, causándole un perjuicio, ¿sí? Le causa algún tipo de daño, pero no la muerte. Hay algunas relaciones de parasitismo internas y otras externas. Recordemos cuando éramos de pronto niños y estábamos enfermos con parásitos intestinales. Era una relación de parasitismo interna que nos causa malestar, que nos causa algo de molestia, pero en difíciles circunstancias nos causaría la muerte. Ahora, las relaciones de parasitismo externa, hay algunas plantas que se prenden de otras y absorben de la planta, digamos que los aloja, todos los nutrientes, absorben el agua, se alimentan completamente de esta planta. Un ejemplo de ellas son las orquídeas. Y bueno, finalmente tenemos algunas relaciones de mutualismo. El mutualismo se da cuando dos especies diferentes se asocian para beneficiarse mutuamente. Hemos tenido referencia, por ejemplo, en el campo, cuando las vacas o las reses en general tienen pajaritos encima que se comen sus parásitos, ¿no? Entonces, se beneficia la res porque le quitan los parásitos que la están haciendo sangrar o que la están picando, y también se beneficia el ave que se alimenta de dichos parásitos. Lo mismo ocurre en los océanos. Hay algunos peces muy pequeñitos que limpian los parásitos de las branquias de los peces más grandes, incluso de tiburones, y a cambio esos otros peces, aparte de limpiarse, no les causan daño. Un tiburón no le haría daño a esa especie de pez pequeñito porque lo beneficia. Mutualismo también vemos con algunos tipos de mamíferos que desarrollan sonidos específicos, por ejemplo los monos, y otros animales que aprenden a identificar esos sonidos que alertan sobre la presencia de algún animal depredador. Pasemos entonces a los factores abióticos. Son todas las condiciones físicas y químicas que rodean a los seres vivos y rigen un ecosistema o influyen en mayor o menor medida sobre el mismo ecosistema. Ejemplos de factores abióticos: la luz del sol, por ejemplo, la incidencia del sol, el agua, la temperatura, esto depende del piso térmico, la cantidad de humedad que se presenta en el aire, el tipo de suelo, la presión atmosférica, la cantidad o fuerza de los vientos, la salinidad, es decir, la concentración de sal que se presenta en el agua. También los componen los compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Todos estos son factores abióticos. Aunque no tienen vida, tienen incidencia directa sobre el ecosistema. Algo importante sobre los factores abióticos es que, aunque estos no dependen directamente de los seres vivos, la actividad de los seres vivos, es decir, la actividad de los factores abióticos, perdón, sí puede modificarlos. Pensemos por un instante en el clima de nuestra ciudad, el clima de Bogotá. Hace 100 años, aunque sigue siendo una ciudad considerada fría, hace 100 años en las fotos que encontramos en los museos vemos que la gente usaba mucha más ropa, usaban ruanas, sombreros, guantes, esto debido a que era una ciudad muy fría. ¿Por qué se ha modificado? Debido a la actividad humana, las construcciones cada vez más altas, el deterioro que se ha hecho del suelo para hacer estos asentamientos humanos. Hemos
destruido muchos de los humedales originarios de la zona, el nivel de industrialización que produce muchos gases y todo esto va calentando el ambiente. Entonces, aunque sigue siendo considerada una ciudad fría, ya no es la misma temperatura que existía hace 100 o 200 años. Ahora vamos a comparar los factores bióticos del medio acuático respecto de los factores bióticos de los medios terrestres. ¿Qué elementos tenemos en común? La luz. La luz, por ejemplo, es importante para el proceso de fotosíntesis tanto de las plantas terrestres como de las acuáticas. Las especies o los organismos fotosintéticos requieren la luz solar para poder realizar este proceso. La temperatura en un medio acuático disminuye según la profundidad del agua. La temperatura en un medio terrestre aumenta respecto de la cercanía del nivel del mar. Entre más cerca estén del nivel del mar, la temperatura es más alta. Eso también determina pues algunas reacciones químicas y la disponibilidad de alimento. Fijémonos que las cosas que se cultivan en la costa, como no sé, las palmas de coco, no se dan al interior del país. Asimismo, allá no podríamos cultivar papa o fresa, por ejemplo. Elementos particulares de los medios acuáticos, los gases disueltos, es la cantidad de oxígeno que está presente en el agua disponible para la respiración y el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Esos dos elementos son importantes. Y también el nivel de salinidad, es decir, la concentración de sal. La cantidad de sales determina o condiciona el tipo de seres vivos que pueden habitar ese terreno o ese ecosistema. Específicamente en el medio terrestre tenemos la humedad, que es la proporción de vapor del agua en el aire, y el suelo, la composición del suelo, la composición química y la textura condiciona los seres vivos que allí pueden vivir. Pensemos, no sé, el cielo del desierto o de una playa no tiene la misma textura ni la misma composición química que el de una selva, por ejemplo. Entonces, por ello, las especies, tanto animales como vegetales, no son las mismas en estos ecosistemas. Aquí tenemos un ejemplo de tipos de ecosistemas. Ecosistemas mixtos como los humedales y las costas. ¿Por qué son mixtos? Porque hay influencia tanto del agua o de los medios acuáticos como de los terrestres. En Bogotá tenemos varios humedales, pero como les decía anteriormente, se han disminuido de forma radical debido a la acción humana. Los ecosistemas netamente terrestres tenemos los desiertos, las selvas, los bosques y los matorrales, entre otros, y ecosistemas completamente acuáticos, los mares, los lagos y los ríos, por ejemplo. Muy bien, chicos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les comparto las referencias por si quieren ahondar en el tema. Espero que este sea un feliz aprendizaje y que tengan un buen resto de semana. Felicidades.